por eso. Y bueno, primera pregunta. ¿Quién no estuvo en la clase pasada? No es que se le haya quedado el material, sino que no haya venido. Ok, una, dos, tres. Sí, listo. Entonces, somos que alguien que me ayude. Natalia, ayúdame a repartir estas hojitas. Saqué seis, yo creo que apenas. Aquí hay una. Alison, perfecto. Listo, muy bien. Bueno, vamos a orar para comenzar este tiempo maravilloso. Y les tengo un regalo. Les traje un regalo muy especial. No por ser el Día de la Madre, no porque, sino que coincidió. Pero les tengo un regalito muy, muy especial. Estamos hablando del tema general, la eterna misericordia de Dios. Y como tal tenemos un versículo base del tema que estamos hablando. Y dice Isaías 54:10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y yo les dice unas como esquelitas para que ustedes la memoricen, la tengan en su, sí, gracias, las tengan en su Biblia, no guardada, está plastificadita para que eso no se les vaya a dañar, y un dulcecito para que les alegre la mañana. Ahí está, ahí está. Y van a quedar tan despiertas con ese dulce que no se me van a dormir en la clase. De a uno para que alcance. Bueno, mientras tanto vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, damos infinitamente gracias por este tiempo maravilloso, Señor, que nos tienes aquí en tu casa, en tu iglesia, Señor, alabándote, glorificando tu nombre, porque tú eres un Dios bueno, maravilloso. Gracias porque en ti encontramos toda la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pido que en esta mañana, Señor, sea el Espíritu Santo el que nos hable en este estudio, Señor, que hemos de terminar, si es tu voluntad y tu tiempo, Señor, que ayudes y redargullas, Señor, a cada una de las damas aquí presentes, Señor, sus necesidades, que tú, Señor, les suplas les abres a tu corazón para que suplas toda necesidad que tú le conoces. Tú lo dices que no está nuestra palabra en nuestra boca y tú lo conoces todo. Gracias por Juanita, Señor, porque vemos tener ya recuperación, ya la ha recuperado, Señor, por Patricia igualmente, por su cirugía que tuvo, Señor, de apendicitis. Gracias porque la está, Señor, recuperando. Por aquellas que en este momento no recuerdo su estado de salud, pero que tú sabes, Señor, que están en tus manos y que tú sanas nuestras heridas, Señor. Gracias doy por las mujeres aquí presentes. Comercialmente hoy es el Día de la Madre, pero el Día de la Madre, Señor, son todos los días, porque tú nos has dado el privilegio de traer saetas a este mundo, Señor, y solamente tú nos has dado el poder y la sabiduría, Señor, de llevar a nuestros hijos a tus pies, que es lo que debemos hacer en la tarea como madres, Señor. Gracias doy en esta mañana, dejando este estudio en tus manos, que sea el Espíritu Santo que redarguya nuestro corazón, pidiéndolo en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis queridas damas. Entonces, recordando muy rápidamente la clase pasada, estuvimos viendo la primera parte, la libertad de la misericordia. Es el segundo tema que hemos visto, la libertad de la misericordia, porque el primer tema, si quieres tenlas ahí, que cuando vayan llegando las van dando. Entonces vimos que realmente el primer tema era la misericordia. ¿Qué era la misericordia? Y tuvimos varios videos en los cuales nos centramos en la misericordia del Señor, y en la clase pasada estuvimos viendo sobre la libertad de la misericordia. Cuando tengo misericordia tengo realmente libertad. Vimos igualmente varias preguntas que nosotros desarrollamos
y vimos cómo nosotros, ¿por qué humanizamos al Señor? ¿Por qué concibimos a Dios a nuestra imagen y semejanza? ¿Y por qué vemos que para mí el Señor de pronto no es suficiente? ¿Y por qué lo dices, Alice? Porque a veces, a pesar de que tenemos un Dios todopoderoso, tenemos miedo de vivir un día, de vivir y confrontar las situaciones. Nos da miedo de afrontar la aflicción y tememos a eso. Y nos consumimos en un dolor muy profundo en nuestra vida cuando Dios me ha dado la libertad. Alex, pero ¿por qué yo tengo que tener libertad cuando a mí me han hecho daño? Yo siempre digo y les he dicho, mis amadas, si nos han hecho daño, el Señor es el Señor que nos ha dado la misericordia a mi vida. Y mi tarea realmente es perdonar. Perdonar, pero Alex, ¿por qué voy a perdonar algo que me han hecho? Perfecto, sí, pero es que tú con no perdonar tú no haces justicia. Con no perdonar dañas tu corazón. Dañas tu corazón y te enfermas. Y llega a enfermarnos no solamente emocionalmente, sino físicamente. Si tú entiendes que Dios te perdona, cuando entendemos el perdón del Señor en mi vida, y díganme ustedes, ¿cuántas veces el Señor nos tiene que perdonar? Siempre, alguien dijo siempre, pero por supuesto, porque vivimos en un mundo en que tenemos la parte carnal, un mundo en el que el enemigo está tentándome todo el tiempo y me está diciendo, y me está hablando al oído, y me está trayendo a mi mente la amargura. ¿Sí sabe quién nos hace recordar la amargura? El enemigo. ¿Te acuerdas de tal situación en tal momento? Eran la hora, el día, el sol estaba como nublado, el día estaba lloviendo, y uno dice, wow, pero ¿cómo se acuerda de tantos detalles? Y yo les pregunto, ¿cuántos versículos nos acordamos de esa misma manera cuando tenemos en nuestra mente algo que nos ha hecho daño? Yo te digo, recuérdalo, el momento que te hicieron daño, seguro que les pongo una hoja y me la llenan todita, y yo les pongo una hoja, bueno, escribe los versículos que te sabes de memoria, por ahí sin ninguno. Entonces, ¿qué tenemos que llenar? Por eso Filipenses 4:6 dice que tenemos que pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en eso pensar, que es la palabra de Dios. Porque el enemigo me va a hacer recordar, pero tú, ¿por qué le estás dando un chocolate a esa persona que te despreció la vez pasada? No, de pronto esta vez sí me reciba. Pero tú vas a empezar a descansar. Cuando empiezas a perdonar, empiezas a descansar, porque vas a entender que la justicia no es tuya, sino que la justicia es ¿de quién? De Él. Déjalo en las manos de Dios. Tu tarea es perdonar. Fue un gran como pincelada, pero leímos el Salmo 107, ¿se acuerdan? Lo leímos, lo subrayamos, cómo el Señor a este pueblo tuvo que darle duro, y a veces el Señor nos tiene que llevar a lo más profundo del dolor, o para dos caminos. O el primer camino es para que reconozcamos que hay un Salvador y pidamos ese auxilio, ese socorro, o lo segundo, si somos hijos de Él, para disciplinarlos, ¿sí? Para disciplinarlos. El Señor dice que el Padre que ama, disciplina. Y vamos a ir viendo esto más adelante. Luego dejé una tarea. Vamos a ver cómo les fue la tarea. Pero hay una alumna ayer me estaba llamando diciendo, no, es que no entiendo este pedacito, pero la alumna no me vino. Bueno, está bien. Y vamos a resolver las 6 preguntas rápidamente. Y les pedí el favor que se reunieran. No sé si funcionó, no funcionó, si funcionó, les gustó, no les gustó. ¿Sí les gustó? No, ya están de amiguis. No, mejor dicho, ya ahorita se van a sentar todo el convito acá. Bueno, muy bien, entonces vamos a resolver la primera pregunta, y la representante, por favor, pasa acá y la resolvemos muy rápidamente. Todas estas preguntas fueron basadas en el Salmo 107. La primera pregunta dice, basándose en el versículo 13,
¿Por qué cree que Dios sujetaría a su pueblo a un trabajo que los quebrantaba por rebelarse a sus palabras? ¿Quién tenía el grupo número uno? Grupo número uno. No sé, de acuerdo a la pregunta van a saber. Sí, aquí les di unos papelitos, aquí. Y ahí está, los papelitos está el número. Claro, digamos en el papelito, Mónica tiene el papelito, ahí está el número, ¿qué número te tocó? El 2. El 1, ¿quién lo tiene? El 1, nadie tiene el 1, bueno, el 1 no vino. Como el 1 no vino, vamos a resolverla nosotras. Bueno, entonces, busquemos el versículo 13, vamos a todas al Salmo 107 y vamos a ver el versículo 13. Dice, basándose en el versículo 13, ¿por qué cree que Dios sujetaría a su pueblo a un trabajo que los quebrantaba por rebelarse a sus palabras? ¿Qué dice el versículo 13? Luego que clamaron a Jehová en su angustia, lo libró de sus aflicciones. Lo que les decía, tenemos que ir hasta tan al fondo para entender de que hay un Dios. Y dice acá que luego clamaron a Jehová, ¿en dónde? En su alegría, en su angustia, en su angustia. Y quiso el Señor, por rebelarse, por portarse mal, tome para que lleven, como dice. No, el Señor dice, los libró. ¿De qué? Había mucha aflicción. Ay, su merced linda, pero a ver, estoy leyendo la pregunta. Bueno, ven para acá, tú lo complementas. Ay, Pati, pero por favor. Ay, su merced linda, hermosa. No fue mi culpa. Ya, vale. Bueno, no. Quedamos con el chocolate después, pero primero la tarea. Con el chocolate. Entonces tenemos, frente a la pregunta, ¿por qué cree que Dios sujetaría a su pueblo a un trabajo que los quebrantaba por rebelarse a su palabra? Entonces dijimos, porque el Señor trata el pecado, porque lo que más aborrece el Señor es el pecado, y no puede dejarlo ni pasarlo por alto. Perdona, pero también hace juicio. Pero antes de ese juicio, su misericordia es tan grande que por encima del juicio el Señor siempre va por los más débiles que claman a Él. El pueblo de Israel es un claro ejemplo que fue sometido a la esclavitud, o sea, al pecado en Babilonia, como consecuencia de su desobediencia recurrente, a prisión, a quebrantos. Entonces el versículo 13 nos enseña que el pecado de rebeldía siempre traerá las peores consecuencias en nuestras vidas, dolor, quebranto, y así igualmente como lo sucedió al pueblo de Israel, tenemos otro ejemplo bíblico como lo que le sucedió al rey David, que aunque fue un hombre conforme al corazón de Dios y él lo perdonó, pero tuvo igualmente que pagar las consecuencias de su pecado. Entonces, cuando estamos sufriendo las consecuencias del pecado, como es el dolor, la aflicción, debemos recurrir al Señor, clamar a Él, como lo dice el Salmo, en la debilidad, porque el Señor se complace en la debilidad nuestra, porque Él es y siempre será nuestro oportuno socorro y nos restaurará. El Señor siempre estará a nuestro lado, y pues, si nos arrepentimos del pecado con un corazón contrito y humillado, o sea, siempre debemos proceder al arrepentimiento, clamar al Señor, gritar al Señor, implorar al pronto socorro que es Él. Muy bien, excelente, muy bien, perfecto. Bueno, vamos a la pregunta número 2. Basándose en los versículos 13 y 14, ¿qué hizo Dios cuando su pueblo clamó a Él en su angustia? Bueno. No, porque es que lo que pasa es que esto se está transmitiendo, entonces desde allá no van a escuchar. Hola, buenos días a
todas las madres y a las futuras madres también. Bueno, entonces el versículo 13 y 14 estamos en el Salmo 7. Si vamos al Salmo 107, el título es Dios libra de la aflicción, y el Salmo comienza con una invitación: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, y desarrolla durante el Salmo por qué debemos alabarlo, porque es que invita a alabarlos a los redimidos. Entonces en el versículo 13 y 14 dice: porque luego que clamaron, Jehová en su angustia los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. La pregunta era: ¿qué hizo Dios cuando su pueblo clamó en la angustia? O sea, el pueblo había sido rebelde, había hecho cosas que no debía hacer, pero Dios, ¿qué hizo? Los libró de sus aflicciones, porque ellos, o sea, clamaron, Él escuchó y los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas en las que estaban, porque ellos no veían, no lo estaban viendo a Él, ellos hacían, era lo que los otros pueblos hicieron en su rebeldía, y los sacó de la sombra de muerte. Entonces eso es un motivo para poder alabar a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Muy bien, Moni, excelente, perfecto, muy bien. A Pati no le aplaudieron, pero yo sí te aplaudo, Pati. Muy bien, 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 Pati. Bien, bien. Un aplauso para el Señor. Vea. Bueno, muy bien. Pregunta número 3. Basándose en los versículos 15 y 16 de Salmo 107, para las personas que nos están escuchando, ¿cuál fue obviamente la motivación de Dios para hacer obras tan maravillosas a favor de los hombres? Pregunta número 3. ¿Quién dijo yo? Natalia, dale. Hola hermanas, buenos días. Muchas gracias. Bueno, mi reflexión un poco larga, pero reflexioné sobre este pasaje del Salmo 107, que en general es muy lindo. Es uno de los pasajes más impactantes del Salmo, el versículo 15 que nos tocó, que nos invita a alabar la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. La palabra misericordia es muy valiosa en la Biblia, ya que es un reflejo del amor de Dios por su creación. La misericordia es la forma en que Dios demuestra su compasión y su bondad hacia aquellos que necesitan su ayuda y su perdón. La pregunta es: ¿cuál fue la motivación de Dios para hacer obras tan maravillosas a favor de los hombres? Realmente es porque su esencia somos nosotros, y Él nos ama, y realmente siempre ha actuado bajo el amor que nos tiene desde la eternidad. Su misericordia ha sido la que abrigó desde el pecado de Adán y Eva y todo lo que pasó en el Antiguo Testamento hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que fue el acto más grande de amor que Él tuvo por nosotros, y nos mostró su misericordia a través de ello. Una pequeña reflexión que hice: muchas personas tienden a sentirse abrumadas cuando se enfrentan a obstáculos difíciles en su vida, ya sea que se sientan atrapados en una situación financiera difícil o estén lidiando con una enfermedad devastadora. Las personas pueden sentir que las barreras en su camino son insuperables. Sin embargo, el Salmo 107, versículo 16, nos recuerda que no hay nada que Dios no pueda superar. Este verso puede ayudar a los lectores a encontrar la esperanza en momentos difíciles y a creer que Dios siempre está a su lado, listo para ayudarnos en cualquier momento u obstáculo. Muy bien, excelente, excelente. Ahorita vamos a sacar una gran conclusión de lo que hemos oído. Pregunta número 4. Y tengan en cuenta la pregunta para que pasen y no se confundan. Basándose en el versículo 20, ¿cómo sanó el Señor a quienes sufrían de aflicción como resultado directo de su insensata rebelión? ¿Quién le tocó? Muy bien, Paula, dale. Buenos días para todas. Bueno,
Bueno, ya teniendo en cuenta el Salmo 107, versículo 20, dice lo siguiente: envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Esto significa, esta es nuestra respuesta, esto significa que a pesar de la rebelión y la necedad del pueblo, Dios mostró misericordia al intervenir directamente por medio de su palabra. Esto puede entenderse como un acto de poder, de instrucción o incluso de consuelo. Y así trajo sanidad y liberación. La palabra de Dios tuvo el poder restaurador y redentor que necesitaban. Pero lo más hermoso de este versículo es que aunque esas personas se equivocaron, Dios no se enojó para siempre ni los dejó solos. Al contrario, les tuvo amor y los ayudó. ¿Y cómo lo hizo? Les envió su palabra. Eso quiere decir que Dios les habló, les dio esperanza, los animó, los exhortó y los sanó por medio de lo que Él dijo. Y tenemos dos ejemplos de versículos, que es Proverbios 4 del 20 al 22, que dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Juan 6:63: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Muy bien, excelente, muy bien. Pregunta número 5, basándose en el versículo 19, ¿cuál era el requisito previo para que Dios respondiera con su palabra sanadora? Grupo, palabra, grupo número 5. ¿No estuvo, no está presente? ¿Por ahí no está el grupo? No, digamos la pregunta, a la pregunta, ¿nadie tiene la respuesta a la pregunta? No. Bueno, vamos a resolverla todas. Entonces, basándose en el versículo 19, vamos al versículo 19, dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Entonces dice acá, ¿cuál es el requisito previo para que Dios respondiera con su palabra sanadora? Clamar, clamar, clamar. ¿Clamar a quién? Es usualmente lo que no hacemos. Lo que hacemos es clamar, decir, vamos a donde la vecina, vamos a donde fulanito, sutanito. ¿Y qué hacemos? Exacto, la palabra quejarnos. Es diferente a aclamar, ¿sí? Aclamar es cuando yo necesito y pido al Señor que me ayude, que me libre, que extienda su mano sobre mi vida, sanación, angustia. Pero eso no es lo que hacemos, sino que hacemos quejarnos. Pero es que resulta que porque a mí me pasa, es que solamente me pasa a mí, es que yo estoy muy de malas, es que Dios, ¿dónde estará Dios? Es que Dios me castiga, y lo que hacemos es culpar a Dios y no clamar a Dios. Entonces hay un requisito que cuando yo clamo, acuérdese Ana, un ejemplo muy lindo, cuando ella oraba por un hijo, ¿qué hizo? Derramó todo su corazón de una forma de clamar al Señor que le decían que estaba ebria, pero realmente ella había derramado su corazón por ese hijo. Pero cuando ella dice: Señor, es que yo no lo quiero para mi beneficio y tener hijos, sino yo lo quiero para dártelo a ti. Entonces nuestras oraciones tienen que ser siempre, mi clamor no es para que me ayude a mí, me saque a mí, me saque todo, me sane y me recupere pero ¿qué le vamos a dar al Señor? No, para que me entiendan, no comprometiendo, digamos, Dios, Señor, si tú me sanas, esa es la palabra, no lo condicionamos. Si tú me ayudas, si tú me sanas, entonces yo, mejor dicho, no,
No, eso no se hace porque el Señor en su amor y su misericordia lo hace, si lo quiere hacer, lo hace. No mi manera de pensar ni como yo lo pida, sino como el Señor quiere. Y si el Señor dice, no, es que yo quiero usar esa aflicción un tiempo más. Pero Señor, no, el Señor sabe hasta dónde llega y hasta dónde podemos aguantar. Muy bien. Yo creo que el grupo 6 sí está. Dice, basándose en el versículo 21, ¿qué siente Dios por aquellos que se han rebelado contra Él? Sí, porque Moni, sí, mira. Buenos días a todas. Bueno, el versículo 21 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Esto es la respuesta cuando, como el Señor siempre es misericordioso con nosotros, ¿cómo debe ser nuestra respuesta? Con alabanza, con amor. Él todo lo que nos lo da, nosotros tenemos también que darlos. El Señor nos enseñó en el Padre Nuestro, perdonad para que nosotros perdonemos. La misericordia que Él nos da, la tenemos que extender. El amor que Él nos da, lo tenemos que extender. Cuando el Señor dice en el 21, en la parte B, que y sus maravillas para con los hijos de los hombres, Él la tiene extendida a toda la humanidad. Y nosotros que somos los hijos del Señor porque hemos recibido al Señor Jesucristo, somos más que bendecidos porque tenemos no solamente la misericordia sino la gracia, y está ilustrada eso a través del Señor Jesucristo, porque si no hubiera sido por Él, por este Salvador, nosotros hubiéramos sido condenados y no hubiéramos sido librados del juicio. En lugar de juicio, que recibimos gracia, el perdón de los pecados y una vida abundante. Juan 10:10 dice, una eternidad en el cielo, el lugar más maravilloso e imaginable. Apocalipsis 21:22 dice, por la misericordia y la gracia de Dios, nuestra respuesta debe ser caer de rodillas en adoración y agradecimiento. En Hebreos 4:16 nos dice, declara, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque Él es un Dios misericordioso. ¿Cómo hacemos nosotros para recibir esa misericordia si no la damos? Queda a mitad de camino. Tenemos que darla al que no la merece, porque nosotros tampoco la merecíamos, pero Él no nos la dio en sobreabundancia y tenemos que hacer esta extensión para revelar que en realidad somos hijos de Dios. Muy bien, excelente. Misericordia. Y hay una palabra para concluir. ¿Cuál es la palabra, mejor dicho, que representa la misericordia? Más que una palabra, es un nombre. Jesucristo. Jesucristo. Él es todo eso. Él es amor, Él es perdón, Él es misericordia, Él es paciente, Él es todo en nuestras vidas. Es eso, es eso. Bueno, mis amadas, sigamos nuestra hojita, por favor, y vamos al segundo. Yo siempre dejo mi hoja a base de una. Bueno, dice así. Vamos a mirar dos conceptos acerca de, primero, Dios extiende su misericordia a los más rebeldes, cautivos y a los insensatos más afligidos. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es la que motiva sus maravillosas obras, aún a favor de ¿quiénes? De los peores hombres y mujeres que claman en angustia. El Señor, ¿se acuerdan de un poquito el video que recreaba a Jesús hablando con su mamá y con ese dolor que les decía, pero es que yo les he hablado, les explico y no parecen entender, ¿sí? Aún el Señor, yo creo que eso lo está diciendo, pero ¿por qué está escrito? Se les explica, se les dicen, y porque, ay, mi Mari, ¿cómo seguiste? Qué pena este cambio, si no es que no, llegaste hasta hace poco, ¿verdad? Sí,
tenía en mente, yo dije, oh, nombré a varias damitas enfermas y me acordé de ti, pero me alegra que estés mejor. Bueno, pero bueno, aquí estás y Señor te sana, no te preocupes. Bueno, entonces vemos que el Señor clama y el Señor siempre mira al que está angustiado, al peor, al que está en una situación muy difícil y hundidos en el dolor. Ese es el Señor. Hablamos de una palabra que dice maravillas, ¿sí? ¿Sí? Ustedes vieron que hay 3 maravillas en el Salmo 107, en el versículo 8, en el versículo 15 y en el versículo 21. En hebreo significa palá, ¿sí? ¿Qué significa qué? Ponle cuidado. Extraordinario, milagroso, maravilloso, sorprendente. Sorprendente, ¿no? Lo que significa maravilloso. Palá. Ahí está, creo que en sus hojas. Él hace esas cosas, palá, por el peor de los peor que claman a Él. Los que claman a Él. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos volvemos jueces y dictamos sentencia o veredicto? ¿Cuántos de nosotros? Y mi pregunta es, ¿tenemos que nosotros dar nuestro veredicto? ¿O estamos llamados a juzgar? ¿Eso le pertenece a quién? Entonces, ¿cuál es mi tarea? Clamar y perdonar. Perdonar. Mira, mis amadas, el poder del perdón, ustedes no saben lo que realmente significa cuando se perdona de verdad, porque tú te liberas. Pero es que ¿por qué perdono si no se lo merece? No, es que no es porque se lo merezca o no, es para que tú sanes tu corazón y nos sentamos liberadas de esa carga, porque mi pregunta es, cuando tú no perdonas, ¿logras algo? Si me dicen, si alguien ha logrado mucho, yo, bueno, pues cuéntanos el secretico, porque realmente no funciona, ¿cierto? Cargamos y esa carga se va volviendo una raíz, y esa raíz va afectando no solamente, como les decía, mi vida emocional, sino física. Alex, hasta allá puede llegar el rencor, pero claro, porque cuando yo tengo amargura, ¿cómo va a ser mi comportamiento? Tristeza, de rabia, enojo, ya no quiero realmente, no tengo ganas de comer, ¿para qué? No tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de orar, no tengo nada, entonces el cuerpo y el espíritu se va debilitando. Muy bien, entonces vemos cómo vamos a ver las 5 maneras en las que trató, según el versículo 107, a los rebeldes, para aquellos que finalmente clamaran. Entonces, ¿qué tuvo que el Señor hacer? A veces nos tiene que sumir, como les decía, a lo más profundo, para que nosotros podamos clamar al Señor. Y vamos a ver 5 puntos, y el primero es: permitió que moraran en tinieblas y en sombra de muerte. Está en el versículo 10, vamos nuevamente al versículo 10, y dice: algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en la aflicción y en hierro. No había libertad, estaban realmente cautivos, encarcelados, ¿cierto? Vemos que me puse a investigar un poquito. Ustedes conocen han escuchado la cárcel Modelo, ¿cierto? Y hay 7.200 presos en ese lugar. Hay un hacinamiento terrible en cada celda, que puede ser perfectamente para 10 personas, hay hasta 50. Entonces, y uno dice, wow, qué terrible. Están aprisionados por un delito que cometieron, pero también sus corazones están encarcelados.
Y nos conmueve realmente esa situación, pero mi pregunta es, ¿cuántas de nosotras aún estamos todavía encarceladas? Estamos aún atadas, no tenemos la libertad de Cristo en nuestra vida. Por eso hablamos de libertad, 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 porque cuando no hay perdón, no hay libertad. Alice, pero yo perdono, yo perdoné, claro, sí, pero es que yo no olvido. Sí, ese es el dicho común y popular. Y yo les invito a algo así, mire, en la mente humana es muy difícil que olvide cuando le causaron dolor, sí, lo sé. Pero ¿qué es la diferencia? Una diferencia es que yo recuerde esa aflicción con rabia y con odio, ¿sí? A que yo la recuerde con el fin de que yo enseñe a otras mujeres de mi experiencia y le diga yo cómo me libertó el Señor, ¿sí? Es diferente la forma en que yo recuerdo mis experiencias, siempre con el fin de enseñar y ayudar a otras mujeres. Bueno, ustedes tienen en sus hojas, de la misma manera que puede llevarnos a celdas emocionales de tinieblas y sombra de muertes, así nosotros podemos volvernos, ¿cierto?, cuando no somos liberadas. Y hay una pregunta, ¿por qué cree que la depresión puede llevar a una depresión profunda en la vida de una persona que ha tenido una relación estrecha con Dios? Una relación estrecha con Dios. Estoy hablando de quién, de un hijo de Dios. Díganme ustedes, ¿por qué una persona hija de Dios puede llegar a hundirse en una depresión profunda si es hija de Dios? Para que clame, ¿cierto? ¿Qué más? Falta de fe, bien. Pero, ¿cómo? Falta de perdón. Pero mira, yo conozco, así señora, yo conozco muchos cristianos que han dejado la iglesia y han dejado a Dios porque han culpado a Dios. Es que Dios hizo que me enfermara, es que Dios quiso que mi hijo le pasara, es que Dios quiso que mi familia tal, que me quitaran el trabajo, es que Dios. ¿Sí? Y siempre tenemos un culpable, pero ¿por qué se sienten defraudados? Y es para que entienda que todo lleva un propósito perfecto que Dios tiene para la vida. Vamos a ver más adelante cómo Dios, por qué hizo que este dolor, que sintieran tanta aflicción. Vimos en el Salmo 107, angustia, dolor, aflicción, y se repetía, enfermedad y muchas cosas. Pero al final, ¿qué hicieron? Clamaron al Señor. Y al final, ¿qué hizo el Señor? No, siga sufriendo. ¿Qué hice? Lo rescató. Muy bien, vamos al punto B. Y dice, quebrantó con trabajo sus corazones, el versículo 12. Versículo 12. Dice, por eso quebrantó con el trabajo de sus, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien les ayudase. Cuando tú tienes tantas cargas en tu corazón, te sientes cansada, ¿cierto? Te sientes cansada y tú dices, ya no quiero más. Pero el Señor les llegó al punto porque la única forma de liberarse era buscándole a Él. Es la única manera, es buscándole y librándonos de Él. Dice, quebrantó con trabajo sus corazones. ¿Y cómo permite Dios que la rebelión se convierta en una pesada carga después de un tiempo? ¿Por qué? Nosotros podemos hablar de aflicción y estamos hablando de aflicción y aflicción, pero también yo quiero hablarles un poco del pecado. El pecado aflige, el pecado cansa, el pecado atormenta, el pecado amarga. Y el pecado no confesado es la peor carga, mi hermana, que tú puedes tener. Y por eso es importante que cuando yo no me libero de ese pecado y lo confieso ante Dios, voy a seguir con esa carga que me va atormentando. Exacto, Yolanda.
Si yo no reconozco, que voy a pedir perdón. Y a veces, mis hermanas, cuando nosotros siempre oramos, y Señor, perdóname todos los pecados que he cometido, y bueno, por ahí me acordaré de algunos otros. ¿Sabes cómo hay que pedir? Señor, ayúdame a recordar a aquellos que no recuerdo, ayúdame a reconocer a aquellos que no reconozco, y seguro que el Señor inmediatamente te los va a hacer reconocer y te los va a mostrar. Punto C, cayeron, versículo 12. ¿En qué puede caer una persona? ¿Sí? Entonces una persona puede caer en pecado, desánimo, culpa, depresión, raíces de amargura y hasta en enfermedad. ¿Por qué? ¿Qué? Porque lo que le decíamos, no buscamos a Dios, no clamamos, y esa carga solo Dios la puede quitar, mis amadas. Solamente Dios puede hacer eso. Nada ni nadie. No, unas goticas de valeriana. Bueno, te puede dar tranquilidad de pronto por un ratico, no sé. No, Alex, el yoga. No, Alex, ve y haz compras. Cómete un helado. Bueno, un spa. ¿Qué más? No sé. Un viaje. ¿Cómo? Un viaje al mar. ¿Cómo? Ay, no, pero ¿qué es eso? Es que ese es el plato preferido del pastor. Es el plato preferido. Entonces, nada de eso realmente, lo que realmente me quita permanentemente es llegar y clamar al Señor. Es la única manera. Lamentablemente las enfermedades emocionales han aumentado de una manera impresionante como nunca se había imaginado. Hay dos carreras que están en auge en este momento, que es la psicología y la veterinaria. Cuando antes, pero veterinaria, y se iban al campo, ¿no? Ahora son las más rentables. Ay, no. Bueno, en fin. Entonces vemos cómo esa situación emocional me lleva a desconectarme de la realidad y entender que solamente Cristo, mis amadas, Cristo, de verdad que solamente Cristo puede liberarte de toda carga, no hay nada más. Tú puedes tener sesiones de psicología, psiquiatría y en fin, bueno, la ciencia, pero nadie, mis amadas, nadie llega al corazón como Cristo. Porque yo no conozco el corazón de ustedes, no, los puedo ver tristes, ¿sí? O felices, no más, pero que sepa qué pasa en el corazón, no. Yaneris, dale. No te escucho nada. Exactamente. Yo les voy a dar un testimonio. Bueno, estábamos con mi mami. Ustedes saben que mi mami tiene demencia senil y hemos estado con ese proceso de médicos y esa situación. Y bueno, estamos con un doctor y el doctor, bueno, yo quiero de entrada decirles que realmente para mí lo que vale la pena es la ciencia. Para mí no hay nada más porque, bueno, mis hermanas le están dando unas goticas, bueno, unas pastas, unas vitaminas naturales y demás, ¿ve? Pero el médico, entonces ella le dijo, ¿qué está tomando? No, está tomando tal, dijo. Nada que sea comprobado científicamente para mí, eso nada existe. Nada de cogerle la mano a su mamá y decirle mamita, y yo lo miraba. Y yo lo escuchaba. Y yo le decía, para él solamente la medicina. Cuando yo le decía, doctor, usted no sabe que el amor cubrirá multitud de faltas y sana. Bueno, no me cambia de tema. Entonces, y eso es la ciencia actualmente. Pero digamos, aquí ha venido un psicólogo que ha tomado la palabra de Dios, ¿qué diferencia? Cuando la ciencia es unida con el poder de Dios, wow, eso es una bomba. Y yo le digo a todos los que son aquí y están en la rama de la ciencia, que tenemos varios médicos y están en la rama de la ciencia y psicólogos y todo, ¿qué
¿qué tenemos nosotros? Porque si son unidos con la palabra de Dios, estos están en vía de extinción, son muy pocos. Son exitosas. No es porque sea mi esposo o porque sea mi pastor y mi médico, pero a veces, no sé si ella les contó, pero o les conté o él les contó, pero una pacientica llegó y pidió cita con él, y él miró su cejo y dijo, pero su merced ya había venido. No, doctor, es que vengo a hablar con usted. No, dijo, vengo a hablar con usted, porque siempre va a encontrar en mi esposo una palabra de vida eterna, y eso es muy lindo. Entonces, eso es la combinación tan perfecta que Dios quiere. Sigamos, mis amadas. Bueno, no, el punto D, no hubo quien les ayudase. El versículo 12 dice, es que aquí yo tengo, el versículo 12 dice, y por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien les ayudase. Gracias a Dios que no hubo quien les ayudase. Usualmente el ser humano cuando busca una ayuda es una ayuda humana, ¿cierto? Pero lo que debemos nosotros es buscar la ayuda de Dios. Inmediatamente, mi amada, corra y clame al Señor. Gracias por llamarnos, gracias por buscarnos, gracias por tener ese privilegio de contar sus problemas. Gloria a Dios por eso, porque nos sentimos privilegiados. Pero mi amada, corra. Primeramente, doble sus rodillas y clame a Dios, porque es el que hará. Ahora es la palabra de Dios que es la vida y la vida eterna para nosotras. Hay algo hermoso en el Salmo. Quiero que vayamos todas al Salmo 62 y vamos a leer este hermoso Salmo 62 del 1 al 7. Vamos a leerlo de 1, ahí dice 1, 2 y luego 5, 7, pero vamos a leerlo del 1 al 7. Y yo quiero que ustedes subrayen mis, ¿sí? Subrayen mi, ¿sí? Y vamos a empezar, dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación, Él es ¿qué? Mi refugio, no resbalaré mucho. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es ¿qué? Mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Cuántos mis ustedes contaron? ¿Cuántos mis? No, 14. ¿Qué significa esa palabra mi? Dependencia y de pertenencia y dependencia total de Él. Es mi. Mis hermanas, subrayen ese versículo. Cuando estemos en una angustia, cuando estemos en una situación difícil de nuestra vida, cuando estemos en una aflicción, solamente dice, Dios es mi fortaleza, mi salvación, mi refugio, mi esperanza, mi gloria, mi roca fuerte. Qué versículo tan contundente, mis amadas. Bueno, el punto E dice, fueron afligidos. Y según el versículo, dice, fueron afligidos. Veamos el versículo 17. ¿Qué dice? Versículo 17 dice, fueron afligidos e insensatos a causa del camino de la rebelión y a causa de sus maldades, y su alma abominó todo aliento y llegaron hasta las puertas de la muerte y clamaron a Jehová en su angustia. Fueron afligidos. ¿Y en qué forma fueron afligidos? En esa época, cuando hablamos de aflicción física, en esa época, ellos tenían muchos problemas estomacales, ¿sí? Porque ellos comían carne y obviamente ustedes saben que la carne se descompone
Y la carne trae gastroenteritis y varias bacterias cuando la carne no se congela. En esa época no había neveras. Entonces, cuando no se procesaba bien la carne, obviamente hay enfermedades. Y también Dios nos puede sumir a sus pies en enfermedad. Solamente también, no solamente en aflicciones emocionales, laborales, familiares, sino también en la salud. ¿Para qué? Con el fin de que pudieran clamar a Él. Muy bien. Ahora quiero, ya perfecto, alcanzamos, sí, vamos a alcanzar perfectamente. Dice, leamos Hebreos 12 del 5 al 11. Vamos todas con Hebreos, por favor. Y van a tener en cuenta, a ver, ¿por qué les hago que subrayen, que miren? Porque es la manera como de masticar un poco el versículo y no pasarlo entero, ¿no? Entonces sé que todo lo que pasamos entero nos hace daño. Entonces, miren toda la palabra que crean ustedes que represente disciplina, ¿sí? Dice así, ¿lo tenemos todas? Muy bien. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies ¿qué? La disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres ¿qué? Reprendido por Él, porque el Señor que ama y palabras fuertes, azota, ¿sí? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos. ¿Qué significa esto? Si el Señor no les hace nada, si el Señor no disciplina, si el Señor los deja quieticos, decir, pero ¿por qué? Pero mire lo que pasa, pero tan malo y no le pasa nada, tan de buenas. Realmente no es un hijo de Dios. No son hijos de Dios. Y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos ¿qué? Disciplinaban. Aquí tenemos muchas que somos la época de nuestros papás que nos disciplinaban, ¿sí? ¿Sí, cierto? Yo me acuerdo que cuando mi mamá nomás de hacernos así, ay, yo ya decía, ay, Dios mío, ahí va. Pero ahora los hijos son los que disciplinan a los papás. Y uno ve, no, es que el niño, y empezamos a angustiarnos, es que mi hijo, y es que no hace, y es que no me hace daño, y empezamos a temblar. Y el Señor nos dice que hay que disciplinar ¿con qué? Con amor, obviamente. Toda esta disciplina del Señor viene con amor, mis amadas. No es que quieran que salgan a ustedes con una mentalidad, es que Dios es muy malo, es que como disciplina. No, todo porque vamos a ver el versículo. Entonces, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para los que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, este versículo 11 es contundente, es verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿verdad? Sino de tristeza, y de tristeza, pero después ¿qué? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¡Qué bendición! Mis amadas, vendrá el dolor, la aflicción, la disciplina, duele hasta lo más profundo, pero el Señor no te deja sola y Él te ayuda y te rescata, pero después ustedes van a sentir descanso. Yo a mis hijos tuve que disciplinarlos muy duro y aún todavía, y toca, y Ramoncita se ríe, y toca disciplinarlos, y hay que hacerles, pero veo ahora y yo descanso porque veo en mis hijos que cuando van un poco torcidos, nomás es hacerles así, y ya, es más fácil, y uno como un padre descansa. Muy bien.
Dice acá, ¿qué apoyo encuentran en este pasaje? Ustedes tienen en sus hojas, ¿qué apoyo encuentran en ese pasaje a la idea de que estas 5 respuestas son evidencias de la misericordia y el amor eterno de Dios, más que de condenación y su ira? Lo leí en el versículo 11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Ahí está la respuesta en el versículo 11 de Hebreos. Dios lucha con sus hijos cautivos hasta liberarlos. Recordemos el Salmo 107, habla de la rebelión de sus propios hijos. Dios en su gracia, ¿qué hace? Nos acompaña, ustedes tienen en sus hojas, hasta que seamos ¿qué? Libres, subrayan esas palabras. Mientras tanto, utiliza ¿qué? Diversos métodos para hacernos clamar. Mis amadas, si están en un dolor, piensa que Dios te quiere enseñar. ¿Por qué te está disciplinando? ¿Qué quiere que tú cambies? Porque siempre que tenemos un dolor, siempre miramos e indicamos así. Dicen que cuando uno hace así, hay 1, 2, 3, 4 dedos mirando hacia ti. Tú haces así, pero hay 4 dedos mirando hacia ti. El Señor dice, primero mira la paja que está en tu ojo, para poder mirar y sacar la paja que está en la viga, que está en el ojo de tu hermano. Entonces tenemos que hacerlo. Muy bien. Y el Señor dice, pero nunca nos abandona, solo Él comprende cosas que ni nosotros mismos podemos comprender. Y terminamos. Mis amadas, tienen una tarea en casa. A mí me gusta dejarles tareita para que ustedes repasen. Y tienen una tarea donde se lee los siguientes pasajes y explique cómo cada uno aplica nuestro tema actual tomando el Salmo 107, de 10 al 22. Ustedes tienen esos versículos, lo tienen, ¿verdad? Ahí está, hagan la tareita y lea la conclusión, y la conclusión es nuestra fuente de agua viva. Él se tomará el tiempo y las maneras, así sean duras, terribles y dolorosas, para volver a tratar a Él, para tener esa libertad con Cristo, pero nunca se apartará de nosotros. Él espera, mis amadas, Él espera que nosotros realmente pongamos su mirada en Él. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, damos infinitamente gracias por tu bondad y por tu amor. Gracias porque tú eres nuestra fuente viva. Gracias porque así nuestras pruebas sean dolorosas, tú siempre es con un propósito para que te miremos a ti, para tener la libertad solamente en ti, Señor, para que nunca nos apartemos de ti, Señor, porque tú eres un Dios paciente, tú eres un Dios que eres lento para la ira y grande en misericordia. Gracias, Señor, por tanto amor recibido. Y si alguna de nosotros en este momento tenemos un dolor muy profundo en nuestro corazón, solamente podemos doblar nuestra rodilla y clamar a ti y pedirte, Señor, que nos ayudes a perdonar, y pedirte, Señor, que nos perdones, y pedirte, Señor, que todo este aprendizaje es un propósito perfecto porque me amas y porque nos amas. Gracias, Señor, por este estudio, por el tiempo de alabanza y el tiempo de predicación, por el refrigerio, Señor, que hemos recibido, adultos y niños. Gracias por tanto amor recibido en esta iglesia y por tu palabra que nos alienta, nos anima, nos sana. Señor, en tu nombre hemos orado con el poder del Espíritu Santo. Amén, Señor. Muy bien, gracias.